Buen día, hermanos, feliz sábado. Para iniciar con el culto de esta mañana lo haremos entonando las estrofas del himno 432, como el siervo. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Voy a invitarles que tomemos las Sagradas Escrituras y busquemos en el libro de San Juan, capítulo 8, versículos 36. San Juan, capítulo 8, versículos 36. Y dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Ahora vamos a continuar con la oración. Vamos a hacerlo de manera reverente. Si usted puede arrodillarse ahí donde está, pues hágalo. Inclinemos el rostro para orar. Amantísimo Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Grande y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias, tú nos das la oportunidad, Señor, de poder adorarte, Señor, aunque sea de manera virtual. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros a diario. También, Señor, te pedimos por las personas de nuestra iglesia, Señor, que tienen alguna enfermedad, Padre, que están padeciendo de algo. Tú sabes quiénes son, Señor. Tú sabes qué es lo que ellos tienen, qué es lo que ellos necesitan, Padre. Así que te pedimos por cada uno de ellos, Señor. También queremos que bendigas el programa de esta mañana, Señor. Bendice también a la persona que tú has escogido para que
nos traiga tu mensaje, Señor, que sabemos que será de gran bendición para cada uno de nosotros, Padre, y sobre todo nos ayudará, Señor, a acercarnos más a ti, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos, tenga cada uno de ustedes. Ha llegado el momento de entregarle lo que a nuestro Dios le pertenece, que son nuestros diezmos y ofrendas. Probad y ved. Historia de hoy. Interpretación de solo una canción. Lo recuerdo como si fuera ayer. Solo tenía 10 años cuando mi familia y yo llegamos a Miami. Sin mi violín, para mí las cosas fueron bastante difíciles. Pasado un tiempo, decidimos mudarnos al norte, a Milwaukee, para buscar una vida mejor. En Wisconsin hacía frío, realmente mucho frío. De hecho, cuando llegamos allí, la ciudad estaba teniendo el peor invierno de los últimos 80 años. No teníamos nada, pero ahí fue cuando empezamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Recibimos mucha ayuda de nuestra iglesia y de los vecinos. Mi madre, con mucho esfuerzo, pudo comprarme un violín. Fue entonces cuando las cosas cambiaron para mí. Me encanta la música y tenía muchas ganas de ser músico. Entonces decidí solicitar una beca en el Conservatorio de Milwaukee. Necesitaba practicar para la prueba y no contábamos con el dinero necesario para comprar las partituras. Entonces mi madre consiguió un tocadisco y un disco de vinilo de un concierto de violín de Beethoven y me dijo: Jaime, debes escucharlo y ensayarlo. Y así lo hice. Todos los días practicaba intensamente. Durante mi prueba en el conservatorio, todos se preguntaban cómo podía tocar así. Les conté mi historia y sobre la lucha de mi familia. Todos quedaron impresionados. Un profesor que acababa de llegar de Europa me preguntó quién era el intérprete del vinilo que escuchaba mientras practicaba. Cuando le respondí, dijo: podría reconocerlo de inmediato por la forma en que tocas el violín. Fue mi profesor allí en el conservatorio. Al fin obtuve la beca. No creo que todas las situaciones que vivimos desde que salimos de Cuba hayan sido una coincidencia de la vida, sino que Dios guió todo, porque Él tenía un plan para nosotros. Justamente cuando parece que no tienes nada o a nadie en la vida, es cuando Dios está haciendo todo por ti. Él puede guiar tu vida si tan solo lo permites. A medida que seas fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas regulares, el Señor irá haciendo crecer tu fe en Él. Que podamos poner a Dios en primer lugar. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Hola, feliz sábado, niños y niñas. Hoy los invitamos al rincón infantil para todos los niños que están en casita. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Feliz sábado, niños, que Dios me los pueda bendecir. Happy Sabbath to everyone. El rincón infantil de hoy habla de la obediencia, porque el versículo Efesios 6:1 nos dice:
hijitos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Aquí vemos varios casos de obediencia. Vemos a Isaac, que fue muy obediente a su papá Abraham. Vemos los 3 amigos. Daniel también fue obediente. Y también vemos que Jesús fue obediente también cuando fue a la cruz. La historia nos cuenta de Louis Braille. ¿Quién era él? Cuando él fue grande, él fue el que inventó el sistema Braille o el alfabeto Braille, que son unos puntitos donde los ciegos pueden tocar y leer. Se cuenta la historia que Luis tenía 3 añitos. ¿Cuántos añitos tenía? Muy bien, tenía 3 añitos. ¿Y qué pasó? Él siempre le decía a su papá que quería ayudarle en el taller. El papá hacía zapatos, ¿verdad?, de cuero, y todo lo que era de cuero, como monturas de caballo también. Y usaba instrumentos muy peligrosos que él guardaba aquí en la mesa. Un día, Luis le dijo al papá: yo quiero también hacer hoyitos con esos instrumentos que usted tiene. Y el papá le dijo: no, porque es muy peligroso, no lo haga. Así que pasó el tiempo. El papá un día se fue a la casa, afuera de la casa, a hacer un mandadito, y Luis aprovechó, se subió en una silla y se subió aquí, miren, a la mesa donde su papá tenía los instrumentos. ¿Y qué creen que hizo Luis? ¿Creen que obedeció o desobedeció? La historia dice que desobedeció. Se puso a hacer hoyitos, ¿verdad?, jugando y jugando, porque para él eso era muy lindo, muy interesante. Pero ¿qué pasó? Como él solo tenía 3 añitos, tuvo un mal paso y se cayó hacia adelante. ¿Y a cuánto se cayó? Cayó encima de uno de los instrumentos que se le clavó en el ojito. El niño gritó: papá, papá, ayúdame. Y el papá vino corriendo a ver qué pasaba. Y ahí estaba Luis herido de este ojito. Inmediatamente el papá, preocupado, se fue, lo llevó al mejor doctor. El doctor le puso medicina y todo, pero no pudo salvarle el ojo. Con el tiempo, la infección se le pasó al otro ojito, quedó ciego completamente. ¿Qué pasó entonces? Cuando él fue grande, cuando Louis Braille fue grande, él quiso ser profesor de ciegos. Dijo: yo voy a ayudar a estas personas ya que yo también soy ciego. Así es que él se le ocurrió inventar un alfabeto con puntitos, ¿verdad? Y de esa forma los cieguitos podían tocar y leer todo lo que ellos querían leer. Qué lindo, ¿verdad? Eso fue un lindo invento que hizo Louis Braille. Sin embargo, él siempre recordó que esa desobediencia hizo que él estuviera ciego. Lo mismo pasa hoy en día, niños y niñas. Tenemos que decidir ser obedientes de parte de Jesús o desobedientes y seguir a Satanás. ¿Qué vamos a hacer? Usted va a decidir si quiere ser obediente o desobediente. En esta mañana, la Biblia nos dice que debemos de ser obedientes. ¿A quién? A nuestros padres. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Ese es el versículo. Efesios 6:1. Muy bien, niños, que Dios quiera que cada día puedan ser obedientes a papá y a mamá, y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo. Bye.
problema. ¿Cuánto es que merezco ser tu amigo? Que en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. ¿Cuánto quiero yo que te aparezcas ante quienes te han desconocido? Diles cómo hiciste las estrellas, que en Discovery lo cuentan, pero no me han convencido. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa, y aunque le han buscado un fundamento, no han podido echar el cuento de por qué besa la rosa. Cotidianamente te percibo, y si quiero yo que vuelvas pronto. Tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos de la Iglesia Adventista de Valle de Ángeles. Para mí es un privilegio nuevamente poder estar con ustedes adorando a Jehová nuestro Dios en este hermoso sábado. Queremos en este momento, en la comunidad donde usted se encuentra, que pueda unirse con su servidor para tener una palabra de oración, para pedir que el Espíritu Santo pueda impresionar nuestra mente de acuerdo a la temática que se ha preparado en esta oportunidad. Por favor, ahí donde se encuentra, donde nos esté viendo, ya sea por las diferentes plataformas sociales, únase con su servidor y con la iglesia en esta palabra de oración. Maravilloso Dios y Padre, damos gracias en este momento a ti porque nos permites poder adorarte en espíritu y en verdad. Queremos pedir que tu Santo Espíritu dirija nuestra mente, dirija nuestro pensamiento y que puedan quedar grabadas, oh mi Dios, todos esos textos bíblicos que vamos a estudiar esta mañana y así, en el nombre de Jesucristo, poderlo poner en práctica. Por favor, mi Dios, bendícenos en esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y amigos de la Iglesia Adventista Valle de Ángeles, nuevamente me siento honrado de poder estar estudiando con ustedes una temática más en este hermoso sábado. Esta mañana vamos a hablar un poquito sobre la libertad de culto, la libertad religiosa. Y el texto base de estudio que tenemos en esta oportunidad lo tenemos enmarcado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 8 y el verso 36, que textualmente dice así: Así que, si el Hijo os liberta,
seréis verdaderamente libres. Alabado y glorificado sea el nombre de Jehová nuestro Dios. Escuchen muy bien, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. La temática esta mañana a estudiar tiene que ver con la libertad a la luz de la perspectiva bíblica. Ahora, la pregunta que tenemos primeramente para entrar en materia esta mañana es: ¿qué es libertad? Ahora, ¿qué es la libertad? ¿Qué comprendemos por libertad? ¿Qué tú entiendes por libertad? Es la pregunta que nosotros tenemos en esta oportunidad. Ahora, déjame leerte este pensamiento referente a lo que es libertad. Libertad es la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Escucha muy bien. O sea, es la capacidad que tú tienes de poder desenvolverte en la sociedad de acuerdo con tus valores, o sea, con la forma que tú has atesorado a través del estudio, de la práctica, de los hábitos, etcétera. La facultad de poder tener criterios, o sea, la forma de pensar, de actuar, la razón y la voluntad de ser. Eso es libertad. Ahora, cuando nosotros hablamos de libertad desde el punto de vista religioso, necesitamos comprender qué es esto también. Ahora, este postulado nos expresa a nosotros de qué es libertad de religión o libertad de culto. Escucha muy bien. La libertad de culto o libertad religiosa se refiere a la capacidad y criterio que posee cada individuo para escoger y ser parte o no de una práctica religiosa. Esa es libertad religiosa. O sea, es la capacidad y criterio que tú tienes para unirte a cierta confesión religiosa. Pero el postulado no termina ahí. Escucha muy bien. Incluso de ser incrédulo, sin que sea visto como una falta de respeto o crimen. Ese es el postulado con respecto a libertad religiosa. O sea, entonces, que la libertad religiosa es la facultad o la capacidad que me da a mí para poder escoger ser parte de este movimiento o de este otro movimiento sin que pueda ser criminalizado o discriminado por mi capacidad de elección. Esa es la libertad de religión. Ahora, mi querido hermano y amigo, déjame decirte algo. En este mundo en el cual tú y yo estamos, el único ser que es verdaderamente libre es Jehová nuestro Dios. Solo Dios es independiente totalmente, solo Dios es totalmente autónomo, solo Dios, escucha muy bien, no necesita de nada ni de nadie porque Él es Dios, Él es Jehová nuestro Dios y Él es Dios sobre todas las cosas. Dios es Dios. Así que mi querido hermano, Él es el único verdaderamente libre. Ahora, pero el Señor quiere darte a ti verdadera libertad. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, porque así como Él es libre, Él desea que tú y yo también seamos libres. Ahora es interesante que cuando Jesús vino a esta tierra, Él fue específico, Él fue explícito cuando trajo un mensaje para la humanidad. Y ese mensaje que traía es que Él venía a dar libertad a los cautivos. Podemos decir entonces que la esencia del mensaje de las buenas nuevas, la esencia del evangelio, escucha muy bien, amigo que me escuchas en cualquier lugar de la tierra en que estés, es que Dios a través de Jesucristo tiene un mensaje de libertad para ti esta mañana. Podemos decir entonces, desde esta perspectiva bíblica, la libertad de culto o la libertad de religión es entonces la esencia de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano querido, amigo que me escuchas, tú que estás a través del Facebook Live, tú que estás a través del YouTube, déjame decirte entonces que la libertad religiosa o la libertad de culto es un prerequisito, escucha muy bien, fundamental para que el pacto de Dios con la humanidad sea una realidad. Y este pacto con Dios me da la libertad también para poder solidificar mi pacto con la sociedad, con Dios. Y así entonces esta libertad de culto me hace a mí un cristiano genuino. Oh amado hermano, amigo que me escuchas, querido, déjame decirte entonces que el pacto entre Dios y la humanidad y el pacto que tú tienes con la sociedad
está enmarcado o fortalecido, por así decirlo, con el amor. Solo el amor trae verdaderamente libertad, porque este pacto entre Dios y la humanidad y entre tú y la sociedad no puede ser forzado, tiene que ser por el amor. Podemos decir entonces que sin la libertad de religión o la libertad de culto y sus componentes, ya sea de conciencia, de democracia, ya sea un acuerdo sociopolítico, no podría ser factible sin el vínculo perfecto del amor. Podemos decir entonces que la libertad, escucha muy bien, es algo más profundo que un postulado de un derecho que tú tienes. Es algo más profundo que solo decir que tengo derecho a libertad de culto. Podemos decir entonces que la libertad engloba el contenido de todo el mensaje de la fe cristiana, que es el mensaje de la libertad. Es interesante entonces que cuando Dios libera, Él ofrece un regalo. Déjame poner un ejemplo. Jacob había descendido con su familia a Egipto y se instaló en Gosén. El pueblo empezó a multiplicarse. El texto bíblico dice que los egipcios empezaron a tener temor del pueblo de Israel porque estaba creciendo en demasía. Entonces empezaron a clamar. Dios escuchó su clamor y entonces envió un libertador. El texto bíblico dice que cuando el pueblo de Dios aceptó la invitación y entonces salió de Egipto, era un pueblo libre, pero Dios dio un regalo. A este pueblo libre, Dios le dio en el Sinaí los preceptos, mandatos y estatutos para que viviese en buena libertad. Este era un regalo de Dios. Ahora, cuando se consuma lo que muchos dicen el nuevo pacto en Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, miramos nosotros que cuando Dios da libertad a la humanidad a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en esa cruz, entonces el nuevo movimiento que ahora llamamos cristiano recibe en el día de Pentecostés el regalo más grande de Dios, que es la conducción de su Santo Espíritu. Por eso el apóstol Pablo escribe en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 3, verso 17, Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Alabado y glorificado sea el nombre de Jehová nuestro Dios. Mi querido hermano y amigo, cuando nosotros estamos hablando de libertad de religión o de libertad de culto, estamos hablando más de una creencia o de un postulado o un derecho. Estamos hablando de las buenas nuevas de salvación. Podemos decir entonces que el evangelio es el evangelio de la libertad de religión, de la libertad de culto. Podemos decir entonces que el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos da a nosotros la verdadera libertad. Podemos decir entonces que este Salvador que hace 2000 años vino a esta tierra, que inició su ministerio público y que murió en la cruz del Calvario en su primer advenimiento, son las buenas nuevas para nosotros, para la buena libertad. Podemos decir entonces, como lo expresó nuestro gran maestro de Galilea, cuando él estaba en la sinagoga de Nazaret, hablando de su misión, dijo esto. Lucas 4:18 lo expresa. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos, para proclamar el año de la gracia del Señor. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Podemos decir entonces, mi querido hermano y amigo, que parte del trabajo de la liberación de la humanidad, para que pudiese vivir con una libertad de culto y de religión, lo hizo cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio terrenal en esta tierra. El postulado que vimos anteriormente expresa que nuestro Señor Jesucristo vino para sanar los enfermos, para abrir los ojos de los ciegos, para curar a los cojos. Resucitó también a los muertos. Y es interesante, ¿verdad?, que aunque esto no era era completo, porque aún su amigo Lázaro volvió a morir, pero estaba presentando lo que acontecería en la segunda venida. Es interesante entonces que para que se complete la verdadera libertad, necesitamos nosotros que se manifieste la segunda venida de nuestro libertador, Cristo Jesús. Y es interesante que cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste por segunda vez en gloria, no solo
nos va a libertar de la enfermedad. No solo nos va a libertar de las guerras. No solo nos va a libertar de la violencia y las violaciones a la integridad para las personas, ya sean estas físicas, emocionales, intelectuales, espirituales o sociales. No, mi querido hermano y amigo, habrá libertad de discriminación, habrá libertad de ser criminalizado por la fe. Será el verdadero advenimiento de la paz, o sea, el shalom completo de Jesús se dará cuando Él dé la verdadera libertad, cuando se manifieste por segunda vez en gloria a esta tierra. Sí, mi querido hermano y amigo, el aspecto fundamental de la libertad es la motivación de Dios, la cual es la expresión de su carácter. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Tú tienes libertad, yo tengo libertad, tenemos libertad, porque la libertad es la expresión máxima del carácter de Dios. Y el carácter de Dios, según 1 de Juan 4:8, es que Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por eso el famoso texto que encontramos nosotros en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 16, se expresa: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miramos nosotros entonces, mi querido hermano y amigo, que el mejor camino o el excelente camino que está en el corazón de Dios, que trae verdadera libertad, que trae la salvación, es el amor. Podemos decir entonces, mi querido hermano y amigo, tú que me escuchas, que si tú no amas, no tienes libertad. No importa lo que nosotros alcancemos en este mundo, no importa todos los logros que tú puedas tener desde el punto de vista económico, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la prosperidad, no importa todo lo que nosotros hagamos, sin amor nada vale. Sin amor no es nada. El punto culminante de lo que estamos hablando esta mañana, mi querido hermano, lo expresa el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Gálatas. Es interesante que en el capítulo número 5 el apóstol Pablo presenta, ¿verdad?, dos postulados interesantes, pero vamos a centrar nosotros en lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Y es interesante que dice el apóstol Pablo que cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, entonces manifiesta su fruto. Y dice que ese fruto, la base de todo, es el amor. Porque el amor es la verdadera expresión de nuestra libertad. Y es interesante, ¿verdad?, que entonces el apóstol Pablo desarrolla su tesis del amor bajo el fruto del Espíritu. Y entonces presenta los ideales para ti, para mí, para la iglesia, de una iglesia, valga la redundancia, que es verdaderamente libre. No solo es una iglesia que ama, que vive en el amor, también es una iglesia que tiene alegría, es una iglesia que vive en la paz, es una iglesia que tiene paciencia, es una iglesia que vive en la amabilidad, es una iglesia bondadosa, es una iglesia que vive en la fidelidad, es una iglesia que tiene humildad, es una iglesia que tiene autocontrol. Y solo, escucha muy bien, y solo una iglesia, una persona, una familia que está en libertad de religión puede vivir los postulados del fruto del Espíritu. Mi querido hermano y amigo, escucha muy bien. El fruto del Espíritu Santo me libra y nos libra del odio. Eso es libertad. Eso es libertad de religión. El fruto del Espíritu Santo, o sea, la base de la fe cristiana, requiere que nosotros amemos a nuestros semejantes independientemente de lo que ellos piensan. Sin amor, decía el apóstol Pablo cuando él presentó la tesis sobre el amor en 1 Corintios 13, de nada sirve, aún toda la profecía que podamos conocer, aún que podamos enseñar muy bien las 2300 tardes y mañanas, aún que conozcamos muy bien los eventos escatológicos del libro de Apocalipsis para el tiempo final y nos preparemos para ese evento. Sin amor no vale nada, porque la base de la libertad es el amor. Podemos decir entonces, mi querido hermano y amigo, que solo una persona libre puede disfrutar de la alegría, de tener el gozo de la salvación. Solo una persona libre puede vivir en paz.
La libertad cristiana de la que estamos hablando esta mañana no es simplemente un derecho que te ha dado una organización. No, mi querido hermano, no solo es un derecho que te trae un beneficio. Podemos decir que la verdadera libertad a la cual nos está llamando el Señor es una disposición interna de recibir el don de la gracia, del regalo de Dios, que es el amor. Y es interesante que este amor incluso puede empujarte a ti y empujarme a mí y empujar a la iglesia, escucha muy bien, a sacrificar su propia libertad por amor a los demás, por amor al prójimo. La Biblia entonces deja claro que Dios que abre nuestro corazón para que nosotros podamos afirmar nuestra verdadera libertad como un derecho de la humanidad. Es interesante entonces que la Biblia nos induce a nosotros, nos induce a vivir en Dios para que Él pueda verter su amor en nuestro corazón y así poder ser verdaderamente libres. Es interesante entonces que el apóstol Pablo expresaba o nos invitaba a permanecer en el amor, porque el amor es el camino de la verdadera libertad. Por eso nuestro texto base recalca las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios esta mañana. Como estamos hablando entonces, mi querido hermano y amigo, solo una persona libre puede tener la paciencia como virtud y espera, escucha muy bien, en el Señor para que se haga en el Señor la voluntad. O sea que cuando Dios te llama a una libertad, y que estamos hablando de libertad de religión y de culto, entonces es esa virtud de paciencia en esperar en lo que sucede y acontezca sea por voluntad de Dios. Escucha muy bien, mi querido hermano y amigo, solo una persona verdaderamente libre toma la bondad, la dulzura y el bien como algo que puede dar a los demás. Escucha muy bien, mi querido hermano y amigo, solo una persona verdaderamente libre toma la fidelidad como una virtud moral e indispensable que muestra el carácter, la lealtad y el compromiso como propósito para con Dios y la humanidad. Eso es libertad de religión y de culto. Podemos decir entonces, mi querido hermano y amigo que me escuchas, tú que estás a través de los diferentes dispositivos móviles, solo una persona libre mantiene sus instintos, impulsos y deseos subyugados para estar en completa conformidad y armonía con el carácter revelado de Dios. Alabado y glorificado sea su nombre. Podemos ver nosotros el caso del joven José. Tú sabes mejor la historia que yo. Pero como él vivía en completa libertad, en libertad de culto y en libertad de religión, en libertad de criterio, tenía libertad para poder elegir. Y tú recuerdas que en algún momento de su experiencia, él mantuvo subyugados sus instintos, sus impulsos y sus deseos, hasta el grado de que cuando la esposa de Potifar lo incomodaba para que él pudiese hacer algo incorrecto, pudo decir con libertad: ¿cómo haré yo este grande mal y pecaré contra Dios? Solo una persona verdaderamente libre está sujeta de la tiranía de sí misma y de ver las faltas de los demás. Mi querido hermano, podemos decir en esta oportunidad, esta mañana, que la libertad que presenta las Sagradas Escrituras para nosotros es importante. Y hay múltiples facetas de la libertad en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero una cosa que queremos dejar claro esta mañana, en esta disertación en cuanto a la libertad de religión y la libertad de culto, es que solo Dios puede traer verdadera libertad. Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, ahí hay verdadera libertad. Y es interesante que hasta el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Jesús,
está implícito la idea de la libertad, porque la salvación va de la mano de la libertad. En otras palabras, mi querido hermano y amigo, solo Dios te puede dar verdadera libertad. No estamos hablando de un postulado que te da una organización mundial. No estamos hablando que la libertad te la puede dar una criatura, o te la puede dar un ángel, o te la puede dar un espíritu, o otro ser humano, u una organización religiosa en la cual estés. Solo Dios puede hacernos verdaderamente libres. Alabado y glorificado sea su nombre por eso. Oh, mi querido hermano, esta mañana que hemos estado estudiando este postulado sobre la libertad, déjame decirte que solo Dios puede hacerte verdaderamente libre. No sé en qué circunstancias te encuentres. Posiblemente esta mañana tú estás escuchando esta presentación sobre la libertad, pero tú estás encadenado en unas circunstancias que te impiden poder ver el gozo, poder ver la alegría, poder ver la paz, poder ver la felicidad en los demás. Posiblemente estás cargando en tus hombros con alguna pesadez que no te hace verdaderamente libre. Y tú estás soñando con encontrar esa verdadera libertad. Posiblemente no tienes libertad de empleo, posiblemente no tienes libertad financiera, posiblemente no tienes libertad de culto, posiblemente no tienes libertad de poder amar al ser con el que tú te has unido. Posiblemente te sientes opreso en esta mañana porque tus hijos están en la droga, porque tus hijos no están contigo, porque no tienes lo que tú anhelas. Pero déjame decirte que el Señor te está invitando esta mañana para darte verdadera libertad. Porque la salvación es libertad. Nuestro Señor Jesucristo expresó que la verdadera libertad está en Él, porque Él vino a liberar a los cautivos, vino a dar vista a los ciegos, a que los cojos pudiesen andar, a los que estaban oprimidos ser liberados del diablo. La libertad de Jesús es tuya esta mañana. Y entonces, si tú aceptas a Jesús por el amor que Él tiene para contigo, entonces serás verdaderamente libre. Y recuerda que solo la libertad en cualquiera de las áreas, ya sea la parte mental, física, emocional, social, porque Dios nos creó como seres psico, bio, socioespirituales, entonces me podrá a mí unirme en verdadero compañerismo para con Dios, pero también para con mi prójimo, y así tener la garantía de que un día estaré con Jesús por la eternidad. ¿Quieres ser verdaderamente libre? ¿Quieres gozar de la verdadera libertad? Acepta la salvación en Jesús, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta mañana, yo quiero hacerte esta invitación, mi querido hermano y amigo. Esta invitación para que Jesús pueda darte verdadera libertad desde el punto de vista moral. Que todo lo que tú hagas vaya de acuerdo con su santa y divina voluntad. Esta mañana yo quiero invitarte, mi querido hermano y amigo, para que tú puedas tener libertad de carácter. Que tú puedas vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Porque recuerda, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta mañana te estoy invitando a esa verdadera libertad que te lleva a vivir con lealtad y compromiso a aquel que te da la libertad y la salvación, que es Jesús. Y así lo puedas mostrar al mundo. Esta mañana te estoy invitando para que sea el Señor en su libertad que te permita a ti tomar decisiones para que tú puedas mostrar a otros que Jesús te ha libertado verdaderamente. Mi querido hermano y amigo, esta mañana te invito, no a que vivas un postulado de una organización que te indica que tienes libertad de religión. Esta mañana te estoy invitando para que puedas vivir con aquel que te hace verdaderamente libre, a saber, Jesús. Yo quiero invitarte, en el lugar que te encuentras, que puedas aceptar a Jesús en tu corazón y así ser verdaderamente libre. Recuerda, Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay verdadera libertad. Quiero invitarte a orar en esta oportunidad para que el gran libertador, Cristo Jesús, pueda libertar tu vida. Oremos. Nuevamente, maravilloso Dios y amante Padre, damos gracias a ti porque tú has sido bueno.
te has mostrado para con nosotros. Gracias, oh mi Dios, porque en algún momento estuvimos en la mazmorra, oh mi Dios, de la esclavitud del pecado, pero en Cristo Jesús hemos encontrado verdadera libertad. Por eso, maravilloso Dios y Padre, por favor, manifiéstate poderosamente en la vida nuestra y de la iglesia. Y si en este momento hay hermanos que están siendo cautivos por las circunstancias del pecado, que en el nombre de Jesucristo, en ese nombre poderoso, esas cadenas puedan ser rotas y ellos puedan tener plena libertad. Por favor, mi Dios, escucha nuestra oración en esta hora y ayúdanos a que tú puedas gobernar nuestra vida, porque donde está el Espíritu de Dios hay verdadera libertad. Gracias, oh Padre, por escucharnos en esta oportunidad. Danos tu bendición. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, después de haber escuchado el tema de esta mañana, finalizaremos nuestro culto entonando las estrofas del himno 374, Dulce Comunión.